Bueno, el tema de la seguridad hídrica es un problema que actualmente estamos enfrentando en muchas partes del mundo. En México también ha sido de manera importante un tema que se ha vuelto de seguridad nacional, hablar sobre la seguridad hídrica. Específicamente en la parte norte del país es donde más se ha sufrido por la escasez de agua. El último caso, a lo mejor les ha tocado escucharlo en las noticias, fue lo que pasó en Baja California, donde hubo ciudades que empezaron a quedar sin el abasto de abastecimiento de agua potable, ¿no? Por la falta de fuentes de abastecimiento de agua. Eh, Seguro en esas zonas o en otras regiones están buscando dar soluciones, pero algo que es muy interesante es que la seguridad hídrica no está vinculada siempre solamente a la falta de agua. Existen zonas en el mundo donde hay mucha agua y se tienen problemas de seguridad hídrica. ¿Por qué? Por el mal manejo del recurso. Un caso que yo he conocido es el caso de Panamá, ¿no? Panamá tiene aproximadamente 8 millones de habitantes y tienen problemas de abastecimiento de agua cuando solamente utilizan el 25% del agua dulce que tienen en ese país. Pero eso habla de que hay un problema en la gestión de los recursos hídricos. Eso, la mala gestión es lo que ha generado una inseguridad hídrica en una región. Ahí no es necesariamente la falta del recurso como tal. Bueno, abordando este tema y viendo aquí a la parte de lo que es como el meollo del asunto, que es el agua, que es el factor que detona todo esto, sabemos que el agua lo podemos utilizar para generar energía, para producir alimentos, para abastecer nuestras necesidades, para la salud de nuestro cuerpo. Entonces se vuelve un elemento totalmente productivo, pero también cuando lo tenemos en gran cantidad, como lo que ha pasado en estos días con los huracanes o ciclones tropicales, pues tenemos el problema de las inundaciones. Y lo que pasó, por ejemplo, en los meses de marzo, abril y todo el año pasado, que tuvimos un problema de sequía, es decir, llueve mucho menos de lo esperado en esos tiempos, en esos meses, y se nos genera un problema de escasez del recurso. Y se vuelve un elemento entonces destructivo, ¿no? Entonces es un elemento ambivalente, tiene dos caras que nos puede generar problemas, pero también nos puede generar muchos beneficios y por lo cual tenemos que aprender a hacer una gestión adecuada de este recurso. Les comentaba también que existen los objetivos de desarrollo sostenible o objetivos de desarrollo del milenio, que fueron emitidos por las Naciones Unidas, la UNESCO, en el 2015, y en el cual se atacaban todos estos problemas que ven aquí, que son 17. Actualmente se añadió uno más, pero si ven aquí están los 17 que están publicados. Y cada uno tiene acciones y metas. Aquí lo interesante es que hay uno de los objetivos que está muy vinculado a lo que tiene que ver el agua. Y dice el número 6, agua limpia y saneamiento. Y si nosotros comenzamos a ver, muchos de los objetivos tienen que ver con el agua. Y entonces, si buscamos una desigualdad o reducción de desigualdades, pues hay que incorporar el agua como un factor importante en la vida de los ecosistemas terrestres, las acciones por el clima, energía asequible y no contaminante, ahí entran, tenemos las hidroeléctricas, que son energía no contaminante, tenemos ciudades, comunidades sostenibles, necesitamos meter ahí la parte del recurso hídrico y también en producción y consumo responsables. En muchos de los objetivos podríamos decir que el agua es transversal prácticamente a todo, ¿no? Salud y bienestar, hambre cero, en todo se entra el agua. Entonces es un factor muy importante en este aspecto. Por ello, los gobiernos pues se han planteado que la seguridad hídrica en los países va a ser uno de los factores más importantes. ¿Alguien recuerda en la sesión pasada qué definimos por desarrollo sostenible o qué dijimos que era un desarrollo sostenible? ¿Alguien me lo puede decir? ¿O elijo a alguien al azar?
es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el futuro. Así es, eso es el desarrollo sostenible, ¿no? Estar desarrollándonos, poder abastecer las necesidades que tengamos, pero que no comprometamos el futuro de las poblaciones que van a estar aquí, ¿no? Tenemos que hacer una gestión adecuada de los recursos para poder generar ese desarrollo sostenible. Es decir, no es que no vayamos a poder satisfacer nuestras necesidades, pero que sí lo hagamos de una forma que no comprometamos el futuro de las personas. Y algo que les mencionaba es que la seguridad hídrica, pues, era parte o camino a seguir para poder llegar a ese desarrollo sostenible. Y alguien, bueno, esto aquí no está la definición formal, pero seguridad hídrica es poder tener agua en la cantidad y calidad necesarias, ¿no? Para nosotros poder desarrollarnos. Y el camino hacia el desarrollo sostenible, pues va a pasar por la seguridad hídrica. Va a ser uno de los factores importantes en ese camino a seguir para llegar al desarrollo sostenible. En este contexto, aquí les coloco la definición formal de qué es la seguridad hídrica. ¿Quién ha definido qué es la seguridad hídrica? Pues tenemos una definición formal, que es importante tenerla, porque cuando se tiene una definición, a partir de ahí se pueden obtener los elementos que conforman ese concepto, ¿no? En este caso, seguridad hídrica lo tenemos aquí. Entonces, Alejandro Castañeda, ¿nos ayudas a leer nuevamente lo que es seguridad hídrica, por favor, la definición? Sí, profe, sin problema. Dice, ¿qué es la seguridad hídrica? Es la capacidad de las poblaciones para garantizar a nivel de cuenca el acceso sostenible al agua en cantidades adecuadas y con la calidad apropiada para sostener la salud de las personas y de los ecosistemas e impulsar los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, así como asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante los desastres hídricos. Muy bien, muchísimas gracias. Si ven, pues es una definición que abarca diferentes ámbitos, ¿no? Abarca la parte del bienestar humano, desarrollo socioeconómico, protección de vidas, los desastres hídricos, el poder tener agua para la salud de las personas. Entonces, es un concepto, por eso es tan importante dentro de lo que es el desarrollo sostenible, la seguridad hídrica, porque abarca muchos ámbitos, ¿no? Abarca muchísimos ámbitos. Entonces, con esta definición, vamos a pasar a ver lo que serían los elementos principales de la seguridad hídrica, dando seguimiento a esa definición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos acceso al agua, que las personas puedan tener acceso al agua en cantidad, calidad y que además sea asequible ese acceso al agua para las personas. Es decir, que puedan pagar por ello. El desarrollo socioeconómico, el agua nos permite generar energía a partir de la energía de los alimentos, tener seguridad alimentaria, es decir, que seamos autosuficientes, que no tengamos que depender de otros países. Eso puede generar muchos problemas. No sé si ustedes han o les ha tocado escuchar, por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela fue un país durante muchos años muy rico, pero no producía nada. Lo único que tenía Venezuela era el petróleo. Y el petróleo, pues vendía petróleo. En realidad, no vendía la materia prima, no vendía el producto es la gasolina. Ellos vendían la materia prima, que era el petróleo. Países como Noruega, Finlandia, generaron la gasolina y ellos vendían en realidad el producto, ¿no? En el caso de Venezuela, pues nunca produjo alimentos necesarios para su población, no tenían un comercio en realidad fuerte de mercado de exportaciones, de importaciones. Entonces se volvieron totalmente dependientes del petróleo. México fue durante muchos años de esa forma, trabajó durante los 60s o 70s. México fue muy dependiente del petróleo, pero después México diversificó su economía, se dio cuenta de que tenía que diversificarla porque no podría depender totalmente del petróleo, ¿no? En este caso, Venezuela ha tenido muchos problemas económicos desde la parte que tiene que ver con los sistemas, los sistemas políticos que tienen, pero también una dependencia totalmente del exterior, ¿no? No puedes, como país,
ser insuficiente alimentariamente, que no puedas abastecer las necesidades de tu población. México durante muchos años fue autosuficiente en granos, pero poco a poco México ha perdido eso. En los últimos años, por ejemplo, México del maíz que utiliza, ustedes saben que el maíz es muy importante para nosotros, con eso producimos tortilla, producimos tamales, producen atole, se utiliza en muchos ámbitos el maíz. Bueno, actualmente México no produce el 100% del maíz que consume, sino que ha pasado a solamente tener 70% y lo demás comenzarlo a exportar. Eso te genera algunos problemas, ¿no? Porque te vuelves ya dependiente para poder satisfacer tus necesidades. Bueno, el agua es muy importante en esto, porque el agua es lo que nos permite generar los alimentos, es lo que nos permite tener campos productivos, también nos permite generar energía para la industria. Entonces, les hablaba la vez pasada que hay un nexo que se habla mucho en la parte hidrológica, que es el nexo agua, energía, alimentos. Bueno, otra cosa tiene que ver de estos elementos con la preservación de los ecosistemas. Hacer un manejo adecuado de las cuencas, proteger los humedales, son ámbitos naturales que tienen muchas funciones y que a veces llegamos y los destruimos, ¿no? Como lo que ha pasado con los manglares. Los manglares, por ejemplo, aquí en Colima, pues se han destruido en beneficio del puerto y eso ha hecho que los huracanes pues generen más desastres. En el caso de los manglares, en realidad su función es proteger a la fauna, proteger las costas de este tipo de eventos, ¿no? Es uno de los ámbitos que tienen como funcionalidad. Y otro elemento principal dentro del concepto de seguridad hídrica es la protección ante riesgos. Y específicamente ante riesgos hidrometeorológicos extremos, que tenemos dos, las sequías y las inundaciones. Que las inundaciones es lo que hemos estado viendo ahorita, pero las sequías es lo que estuvimos experimentando el último año. Bueno, dentro de estos elementos, ¿cómo podemos alcanzar la seguridad hídrica? Si nos comenzamos a plantearnos, ¿cómo podremos alcanzar la seguridad hídrica? Bueno, aquí están planteados algunos retos. Como ustedes imaginarán, me imagino que a su cabeza vendrán muchos retos. No sé, por ejemplo, a ver, vamos a empezar a ver ustedes cuáles pensarían que son retos que tenemos para poder alcanzar la seguridad hídrica. Por ejemplo, Brian Mojica, ¿tú cuál piensas que es un reto que tenemos para poder alcanzar la seguridad hídrica? De acuerdo a la definición y a los elementos que la componen. ¿Tú cuál pensarías que sería un reto para poder alcanzar la seguridad hídrica? Por ejemplo, pensamos en Colima o en México o donde tú lo veas. Quizá concientizar a la industria agricultora para un uso eficiente del recurso hídrico. Ese es uno de los retos, exacto. Ese es uno de los retos. ¿Quién más? A ver, vamos a alguien que nos ayude más. Mario Sandoval, ¿tú qué piensas? ¿Cuál puede ser algún reto para poder alcanzar seguridad hídrica? Pues creo que al igual que las industrias, pues puede ser entre la misma gente. Exacto, que La misma población que esté ahí apoyando a que se reduzcan esos consumos o se regularicen. Así es, exacto. Que la misma población haga un recurso adecuado, haga un uso adecuado del recurso. Y además otra cosa, ¿no? Tenemos un crecimiento demográfico. Y el crecimiento demográfico, ¿a qué nos lleva? A una demanda del recurso. Nosotros, si no sé, seguro han escuchado en alguno de esos cursos, a lo mejor les ha tocado que por ahí de manera a comentarios se los mencionan, que el agua es un derecho humano. Por lo tanto, tú no le puedes decir a alguien, ¿sabes qué? No te puedo dar agua, no. El agua tiene que ser un derecho humano. Entonces, si crece la población y hay una demanda, se tiene que abastecer esa demanda. Entonces, es uno de los retos. Bueno, yo aquí les enlisté algunos que van a aparecer aquí, que son crecimiento demográfico y urbanización. Tenemos un crecimiento exacerbado, específicamente en las zonas rurales, en las zonas urbanas, porque la población se está moviendo de las zonas rurales, ¿no? Durante los 80s, 90s, la gente del campo lo ha estado dejando y se ha movido a las zonas urbanas.
Tenemos una urbanización. Si crecen las ciudades, crecen las áreas urbanas. Crecen esas manchas de las ciudades, invaden las cuencas, los espacios naturales. Además, tenemos los efectos del cambio climático. El cambio climático, pues, impacta en cómo se comportan variables climatológicas, como la precipitación, como las temperaturas, y estos inciden directamente en lo que es el recurso hídrico. La contaminación de los cuerpos de agua. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Imagínense un escenario que el acueducto Zacualpan queda contaminado y que el agua no la pudiéramos nosotros utilizar. Pues se vuelve totalmente un reto porque es una fuente que no podemos utilizar y que ya no la podemos utilizar para satisfacer nuestras necesidades. El agua y la producción de alimentos. Si crecemos como población, necesitamos más alimentos, producir más alimentos. Y también necesitamos protección contra fenómenos hidrometeorológicos extremos. ¿Qué podemos hacer ante las sequías? ¿Qué podemos hacer ante las inundaciones? Son retos que tenemos para la seguridad hídrica. Y otro importante, que yo creo que es uno de los más interesantes, es la gestión del agua y la gobernanza hídrica. Es decir, ¿qué es la gobernanza hídrica? Que exista una estructura que contribuya a alcanzar esa seguridad hídrica. Por ejemplo, que existan las leyes, que existan los marcos normativos, que exista una alianza entre el gobierno municipal, estatal, federal, para que se pueda alcanzar esa seguridad hídrica. Si todo está sin conexión, es muy difícil que se alcance, ¿no? Es bastante complicado que se pueda alcanzar esto de la seguridad hídrica si no existe una alianza entre todos para poderla generar. Y no solamente entre la parte gubernamental, también entre la población, que la población esté involucrada para tratar de llegar a esa seguridad hídrica. Bueno, todo eso es la gobernanza hídrica, que haya leyes, que existan marcos, que existan alianzas, que existan asociaciones civiles participando, que nosotros como población seamos partícipes, que veamos las propuestas, qué se está proponiendo para alcanzarla, que veamos todo, ¿no? Que estemos involucrados, no nada más que estemos escuchando qué es lo que pasa a nuestro alrededor de esto. Si no, pues va a ser bastante complicado alcanzar esta seguridad hídrica. Si ven, está marcado en color rojo, protección contra fenómenos hidrometeorológicos extremos. Y es porque, pues como son muchos los retos, me voy a enfocar en uno, que son las sequías. Les decía que existen dos hidrometeorológicos extremos, las sequías y las inundaciones, y me voy a centrar en las sequías. Bueno, ¿qué pasa con las sequías? La sequía, si lo definimos, es uno de los fenómenos hidrometeorológicos extremos y se caracteriza por una disminución en la precipitación normal. Es decir, cuando llueve por debajo de la media y nos empezamos a generar problemas en el abastecimiento de las fuentes, en llenar nuestras presas, y entonces se nos generan una serie de problemas o se desencadenan una serie de problemas. Las sequías es una amenaza natural, es decir, que nosotros no podemos hacer que no sucedan sequías, es decir, que nos pusiéramos como meta que no existieran sequías, pues es imposible. Entonces tenemos una amenaza de origen natural. Si ustedes recuerdan, hay un concepto que se llama riesgo, se los voy a anotar aquí. Riesgo. Y si yo quiero estimar el riesgo, tengo que considerar una amenaza. En este caso van a ser las sequías. Cuando yo tengo esta amenaza, para que exista riesgo, tengo que tener una exposición de un agente. ¿Qué puede ser esa exposición? Pueden ser personas, pueden ser bienes, pueden ser diferentes, ¿no? Áreas cultivo, edificios, ciudades, infraestructura hidráulica, lo que sea. Entonces, tengo yo una amenaza. Esa amenaza tiene un agente expuesto. En este caso, la amenaza sería la sequía. Ahora, tengo amenaza, tengo exposición. ¿Qué más faltaría para que yo pueda calcular el riesgo? ¿Qué vulnerabilidad va a tener ese agente expuesto ante esa amenaza? Y cuando uno evalúa riesgos ante fenómenos, eso es lo más difícil. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si habláramos de población, es cuando se complica más, porque entran, pues, desde creencias religiosas, desde cosas, partidos políticos, la política que tiene el municipio para hacer la gestión de estos elementos. Entran tantas cosas del ámbito social, económico, para poder construir esa vulnerabilidad. Nomás para que pongan en contexto qué tan vulnerable, qué tan importante es la cultura, por ejemplo, en la vulnerabilidad de una población. En el año 2014 hubo un huracán que impactó en la zona de Yucatán, Mérida, todo lo que conocen ahí como la Riviera Maya. Y entonces hay una zona donde cuando azotó el huracán fallecieron muchas mujeres. La mayoría eran mujeres. Y entonces, claro, pues llamó la atención específicamente de la doctora Denis Suárez, que trabaja ahí en el IMTA. Y entonces decían, ¿por qué fallecieron más mujeres? Bueno, cuando ella se puso a hacer el estudio, ella es socióloga, pero está especializada en recursos hídricos. La doctora se puso a investigar, a hacer cuestionarios y pudo identificar que el factor que detonó que fallecieran más mujeres durante ese evento fue debido a que se presentó durante la tarde, cuando los hombres todavía estaban trabajando, las mujeres en ese pueblo principalmente están en casa, solamente tienen actividades laborales en la mañana y esperaron a que sus parejas o a sus esposas pudieran, a que sus esposos pudieran regresar a la casa y salir con ellos. Bueno, eso de quedarse en la casa las hizo más vulnerables y por eso fallecieron las mujeres, porque los hombres no regresaron a las casas, sino que se fueron a las partes más altas al ver el fenómeno de la inundación. Entonces, eso habla de que la cultura es muy importante en la vulnerabilidad. Por eso, cuando construimos riesgo, pues déjenme regreso. Aquí. Cuando construimos el riesgo, el incorporar la variable de vulnerabilidad es tan importante. Y esta, pues no la puede estimar ni el ingeniero civil solito. Aquí se ocupa un grupo de trabajo, ¿no? Se ocupan gente de trabajo social, gente de diferentes áreas de sociología, que ayuden a generar un buen indicador de vulnerabilidad. Entonces, si tenemos la amenaza, en este caso la sequía, tenemos una exposición y tenemos una vulnerabilidad, podemos calcular el riesgo. ¿El riesgo a qué? A que se detone un desastre. ¿Por qué? Porque si el riesgo se materializa, se genera el desastre. Y es cuando vemos la generación del desastre. Por eso, cuando escuchen ustedes el concepto de desastre natural, pues digan que eso es erróneo. Los desastres naturales no existen. Existe una amenaza natural y esa amenaza genera un riesgo y eso materializa un desastre, pero no es natural, porque el desastre se construye a partir de que hay una exposición y a partir de que hay una vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad es socialmente construida. Se construye a partir de la sociedad. Por ejemplo, ¿cuántas veces no vemos gente que se expone porque está invadiendo un cauce? Se metió adentro del cauce y ahí están creando porque dicen, no, aquí tiene 50 años que el agua no llega aquí. Sí, pero puede volver a llegar a esos niveles, ¿no? Y puede generar una inundación. Entonces, muchas veces el desastre se detona por una construcción social. Y cuando hablo de construcción social, no hablo solamente de las personas, hablo de los gobiernos. Por ejemplo, si el paraíso que ha sufrido tantas veces que hay huracanes, desastres, ¿por qué se sigue construyendo y reconstruyendo donde mismo? Eso es una construcción del riesgo por parte de los gobiernos, ¿no? Seguir construyendo en los mismos sitios. Bueno, si pensamos en la sequía y la sequía teniéndola como la amenaza, ¿qué puede estar expuesto? Por ejemplo, zonas de cultivo, fuentes de abastecimiento. Todo esto puede estar, sistemas de abastecimiento de agua potable. Todo eso puede estar expuesto a una amenaza como la sequía. Y entonces calculamos el riesgo de que se desate o de que se materialice el riesgo y se genere un desastre. Muy bien. ¿Y cómo podemos entonces nosotros disminuir el riesgo para que no se materialice el desastre? Pues atacando la vulnerabilidad. Si nosotros atacamos la vulnerabilidad, disminuimos el riesgo y entre eso contribuimos a que no se detone el desastre.
Y es la forma que tenemos nosotros de poder contribuir, teniendo planes de emergencia, monitoreando las sequías, monitoreando las inundaciones, monitoreando las lluvias, tener un plan de protección civil para las colonias a nivel de casa. Es decir, se pueden generar muchas cosas que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad. Bueno, vamos a dejar esto de aquí y vamos a continuar hacia acá. ¿Qué tantos desastres en este sentido generan las sequías, por ejemplo? Miren, aquí está, en este gráfico, pueden ver las personas afectadas en miles del 2000 al 2015 y los daños económicos en millones de pesos. Las sequías generan, por personas afectadas, miles, es decir, 1 millón de personas, ¿no? Casi 1 millón de personas. Y los daños económicos han sido por 10,000, más o menos serían 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos. Claro, las inundaciones son los que más afectan población y los que más generan daños. Pero el problema con la sequía, ¿cuál es? Cuando hay una inundación, ustedes lo han visto, se genera la inundación, inicia y se sabe cuándo termina. La sequía no se sabe. ¿Por qué? Viene una sequía, llega a México, se presenta en el territorio mexicano, tenemos pérdidas de cultivos, tenemos que estar comprando cultivos y no sabemos esas poblaciones cuánto van a tardar en poderse recuperar económicamente y el país cuánto le afecta en su Producto Interno Bruto. Por eso las sequías se dice que no se sabe cuándo inicia, pero no se sabe cuándo termina. No sabemos en qué momento terminan los daños que está generando una sequía. Estos datos son del CENAPRED. Hay una base de datos ahí del CENAPRED. Ustedes ahí pueden buscar todas las sequías históricas, todas las inundaciones, para si les interesa en algún momento revisarla. Aquí están un evento que fue importante. La sequía en los últimos años más importante que ha tenido el territorio es la del 2011. Y aquí pueden ver ustedes cuáles fueron los daños en el 2011 de la sequía. Hubo daños por 7,751 millones de pesos. Después está la del 2013, que también fue importante, pero la del 2013 solamente afectó el 45% del territorio. La del 2011 afectó casi el 90% del territorio. Prácticamente todo el territorio tuvo efectos por esa sequía del año 2011. Entonces, pues parece que es importante que estudiemos las sequías como un factor que impacta en la seguridad hídrica, por ejemplo, en México. Y en Colima, pues no deja ser el caso, ¿no? También Colima es importante. Miren, les decía que este año sufrimos sequía. Este es el monitor que tiene México para monitorear la sequía. Y aquí pueden ver lo que pasó en este año, en el 2021. Todo lo que ven en amarillo, naranja, roja, color café, tuvo alguna intensidad de sequía en diferentes niveles. Por ejemplo, la amarilla es zonas anormalmente seco y las más severas son las de color café, por ejemplo, acá en la parte norte. Y si ven, Colima estuvo una gran parte del territorio en sequía moderada y una parte en sequía severa. Pero si ven, en el año 2021 se alcanzó casi el 70% del territorio a experimentar una sequía. Por eso parece que es importante, ¿no? Ahora, el monitorear la sequía, saber qué está pasando, nos permite contribuir a disminuir la vulnerabilidad de la población, porque permite tomar decisiones, ¿no? A partir de esto. Si vemos que está la sequía y tenemos las presas al 50%, pues no vamos a abrir las compuertas, lo vamos a mantener cerradas y vamos a estar gestionando el recurso, dando menos de lo que normalmente se le da a los agricultores, porque si no, podemos tener problemas en abastecimiento de agua potable, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una gestión de los recursos, por ejemplo, en el caso de las presas. Para eso nos sirve. Bueno, entonces parece que existe un vínculo entre sequía y escasez de agua. Pero, ¿es la sequía la única causa de escasez de agua? Pues no. No es solamente la sequía un elemento que nos genera problemas para la escasez de agua. Podemos tener un uso descontrolado del agua. Podemos tener una mala gestión del recurso hídrico. Y miren, les muestro esta foto que está aquí. Seguro ven aquí un templo. Esta es una presa
que está en el estado de Michoacán y Guerrero. Y este templo que está aquí quedó en el área de inundación, en el vaso de almacenamiento. En una época normal, un año normal, el templo no se ve, está totalmente cubierto de agua. Pero este año 2021 fue tan severo la sequía que quedó prácticamente descubierto. Algo interesante de ese templo que ven ahí es que en ese templo, que está en Caracuaro, dio misas cuando recién estaba recibido del Colegio de San Nicolás de Hidalgo el cura José María Morelos y Pavón, ahí en ese sitio, ¿no? en ese templo. Por eso tiene un valor histórico. Bueno, también la contaminación de las fuentes de abastecimiento. Podemos generar una sequía. Ahora, ¿qué nombre reciben entonces estas sequías? Reciben el nombre de sequías operativas. Es por la operación del mismo sistema que hacen los gobiernos o las personas que generan la escasez de agua. Entonces puede ser que estemos contaminando las fuentes de abastecimiento, sean superficiales o subterráneas, que hagamos un uso descontrolado del agua, y entonces lo que vamos a tener es que la sequía es una amenaza constante para nuestras fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, Colima, nuestros pozos, nuestros acuíferos, siempre van a estar amenazados por una sequía. También nuestra fuente de abastecimiento de Zacualpan. Por lo tanto, tenemos que hacer una gestión del recurso hídrico para estar preparados ante este tipo de eventos. Ustedes recuerdan, ¿no? ¿Qué pasó cuando Ciapacop sacó aquí en Colima, para los que están aquí en esta zona conurbada, que iba a haber un día cero y que iba a haber unos días en que no iba a haber agua? Un montón de gente comprando tinacos para poderlos llenar de agua y tener esos días. Y al final resultó que no se hizo, ¿no? Porque vino una orden del gobernador y no se hizo. Porque era necesario, no sé si vieron, pero querían cambiar unas válvulas de lo que es el acueducto, ¿no? En la parte del acueducto. Bueno, esto habla de que no hay una prevención en lo que puede pasar ante un evento como este, ¿no? No estamos prevenidos. No sabemos en realidad cómo responder a esos eventos. Bueno, aquí les muestro este gráfico porque en un artículo se publicaron estos resultados. Si ven, ¿qué es lo que muestra? Muestra el porcentaje de lluvia, aquí lo pueden ver, está en el eje de las Y primario, y entonces la variación de la lluvia es lo color naranja. Si ven ahí, ven los polígonos naranjas. Aquí llovió más, aquí llovió menos, y acá llovió menos. En color azul ven el crecimiento del PIB. Y en el color rosa ven el crecimiento de la porción del sector agrícola en el PIB. Entonces, si ven, cuando hubo más lluvia, creció el PIB. Y cuando disminuyó la lluvia, disminuyó el Producto Interno Bruto. Entonces, parece que es muy importante el recurso hídrico y la seguridad hídrica para un crecimiento económico. Entonces, pues parece que somos rehenes de la hidrología, ¿no? Eso lo colocaba Grace y Sadoff en su artículo. Colocaban esto. Parece que somos rehenes de la circología. Y si ven aquí el título del artículo era ¿hundirnos o nadar? Seguridad hídrica para crecer y desarrollarnos. Por eso es tan importante este concepto de seguridad hídrica que a veces, pues, muchas veces no lo aplicamos políticamente en nuestras actividades gubernamentales que sería tan importante que se abordaran. Entonces, monitorear las sequías contribuye a reducir la vulnerabilidad de una sociedad ante este fenómeno. Saber cuándo van a suceder, en dónde van a suceder, es muy importante hacer esto. Bueno, pero no hemos definido qué es una sequía en este caso, ¿no? Menos lluvia. Y aquí está la definición formal de lo que es una sequía. Esta es la definición formal. Le voy a pedir a alguien que me ayude aquí a leerla. Ramiro González, ¿nos ayudas a leer lo que es la definición de sequía, por favor? Sí, profe. Es un evento natural, temporal y recurrente y una parte normal del clima de todas las regiones del mundo, sin importar cuán húmedas o secas sean. Muchas gracias, Ramiro. Si ven, esa es la definición formal. Algo importante dice, sin importar cuán húmedas o secas sean. Es decir,
que no porque Chiapas sea muy húmedo, quiere decir que no experimenta sequías. Claro que puede experimentar sequías. También zonas muy secas, como en el norte, también experimentan sequías. Y no porque siempre veamos seco el norte, quiere decir que siempre está en sequía. No es cierto. Ahora, habla de un evento natural temporal. Es decir, que es un evento que es natural y que puede presentarse en diferentes, es decir, podemos tener una sequía este año y pueden pasar días sin que se presente otro, pero podemos tener una y el siguiente año también, o en 3 años, es decir, que es recurrente y es parte normal y en todas las regiones del mundo se puede presentar. Ahora, ¿qué impactos puede tener? Pues muchísimo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, dividiéndolos en los impactos ambientales, sociales y económicos. Si pensamos en los impactos ambientales, ¿qué tenemos? Disminución de la humedad del suelo, decremento de los niveles de aguas subterráneas, disminución de la descarga de agua subterránea, menos flujos de manantiales, menos flujos en cauces, disminución en los niveles de lagos, disminución en los niveles de presas, cambios en las velocidades del flujo, cambios en las profundidades del flujo. ¿Y cuáles son indirectos? Menor calidad de agua, menos desarrollo de plantas, disminución de los hábitats, especies en peligro de extinción, la generación de tolvaneras, incendios forestales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pasamos por las lagunas de Sayula, cuando es época donde no hay lluvias y que disminuyen mucho los niveles del vaso? Se generan tolvaneras, ¿no? Es uno de los problemas indirectos que se generan. Si vamos a la parte de los impactos sociales, el directo, agua potable, disminución en la cantidad de agua potable. ¿Y qué indirectos va a generar? Pues conflictos entre usuarios. ¿Por qué a esa colonia sí le das? ¿Por qué a nosotros no nos das? ¿Por qué no tenemos todo el tiempo agua? Va a empezar a generar conflictos sociales. Desempleo, hambruna, pobreza, salud, migraciones y muertes. Y las migraciones es algo que ya lo estamos viendo. Si les interesa ver algo interesante, vean lo que pasó con el mar Aral. El mar Aral está en Asia. Vean lo que pasó con eso. Y también vean sobre las migraciones debido al agua, ¿no? Para que vean lo que está pasando con este conflicto social. Y finalmente, los impactos materiales, pues extracción de aguas subterráneas. Si no tenemos suficiente agua, vamos a extraer más agua subterránea, vamos a extraer más agua superficial, vamos a descargar más agua de las presas, vamos a disminuir la producción agrícola. Y los indirectos, vamos a utilizar más agua para irrigación, más agua para uso doméstico, vamos a generar más mortandad en ganado, problemas en energía hidroeléctrica, incremento de alimentos. Si no hay alimentos, incrementa el precio. Ustedes saben que el mercado inmediatamente se da cuenta de cómo se mueve la economía y los precios siempre se van a incrementar. Oferta y demanda, ¿no? Así se maneja el mercado. Y pues va a impactar en el crecimiento económico del país, como lo vimos en el gráfico ahí que teníamos de Etiopía. Ahora, algo importante. Alguien podría ir, por ejemplo, a Torreón y decir, pues Torreón siempre está en sequía. O alguien va a Mexicali y dice, pues Mexicali está en sequía. No, eso no es una sequía. Por eso aquí les voy a colocar un gráfico. Si ven, hay 4 conceptos: sequía, aridez, escasez hídrica, desertificación. Ya vimos lo que es una sequía, pero ¿qué no es una sequía? Las zonas áridas. ¿Qué es el concepto de aridez? Es una medida de lo húmeda o seca que es una región a largo plazo. Es un rasgo climático característico del área. Por ejemplo, Torreón, Mexicali son zonas áridas. No es que siempre estén en sequías. Y esto es un rasgo del clima. Esto es permanente. Este concepto es permanente. Sequía es temporal. Y los dos son procesos naturales. Ahora, desertificación, ¿qué es? Es el proceso que transforma suelos fértiles en estériles derivado de las actividades humanas relacionadas con la explotación de suelos. Una vez en los campos estos de California, seguro les ha tocado ver ahí en algunos videos, en fotos, estábamos viendo los sistemas de riego ahí en la parte de lo que es madera, lo que es fresno, y entonces utilizan muchos químicos para la producción, para lo que son la quema de hierba. Entonces tú ves los campos totalmente limpios, pero es a base de químicos. Bueno, muchas empresas vienen a México y utilizan las tierras para sembrar, pero utilizan estos químicos. Estos químicos a largo plazo generan infertilidad del suelo. Es decir, los hacen estériles totalmente o poco productivos. Bueno, eso es una acción inducida por el hombre y lo malo es que es permanente.
afectan totalmente el suelo. Esa poca fertilidad del suelo se vuelve totalmente permanente. Ahora, escasez hídrica también es inducido por el hombre y es hacer un uso insostenible de los recursos hídricos en el que pueden influir las medidas de gestión del agua, ¿no? Cómo lo estamos gestionando. Y finalmente, la sequía es lo que nosotros definimos anteriormente, que es un proceso natural, que es temporal y que se puede presentar en diferentes espacios de tiempo y puede tener diferentes duraciones, ¿no? Esto es importante que ustedes lo recuerden para que cuando escuchen los conceptos, inmediatamente les venga a la cabeza que no es lo mismo una zona árida que algo que puede estar en sequía, ¿no? Muy bien. Y aquí está la definición, es lo mismo, es la definición de sequía. Ahora, el cambio climático es algo que nos ha venido, seguro lo han escuchado ustedes en todas sus clases, que hablan de cambio climático, cambio climático. Bueno, el cambio climático afecta en todos los ámbitos, ¿no? Porque aquí lo que están viendo en el gráfico es cómo ha cambiado la temperatura global de 1850 al 2020. Se ha incrementado más o menos como 1.5 grados. 1.5, alguien diría, pues no es mucho. A nivel global es muchísimo 1.5 grados. Y se espera que lleguemos a los 2 grados en este incremento. Esto va a afectar, claro, la intensidad, la frecuencia de los eventos hidrometeorológicos extremos, por ejemplo, las sequías. Pueden ser de mayor duración, pueden ser de mayor intensidad o pueden presentarse de manera más frecuente. Esto es lo que puede impactar, por ejemplo, el cambio climático. O, por ejemplo, lo que estamos pasando ahorita. Ustedes vieron la tormenta que sucedió hoy, ¿no? La tormenta de hoy no es un ciclón, no es un huracán. En realidad es un evento convectivo que se genera no por calentamiento, sino que se genera porque hay desprendimientos de la zona de convergencia intertropical que generan estos fenómenos de precipitación que les llamamos ondas tropicales. Entonces se genera una onda tropical, genera una perturbación y se generan este tipo de tormentas que son de corta duración y que fue como lo que tuvimos el día de hoy, pero que si vieron, pues generan problemas de inundaciones, pueden generar inundaciones. Pues parece que es importante tener mayor conocimiento sobre la sequía, sobre las inundaciones y sobre todo los elementos que pueden contribuir a alcanzar la seguridad hídrica. Aquí está lo que el Banco Mundial reporta. 2/3 de la población vive en zonas de escasez de agua, 2/3 de la población. Entre 2060 y 2090 se predice una reducción de la precipitación entre 10 y 28% por el efecto del cambio climático y se estima que el clima en México incremente entre 2 y 4 grados. Imagínense si en Colima llegamos a estas temperaturas y con la humedad que hacen que la temperatura de percepción sea más alta, pues cómo nos podrá ir, ¿no? Con esto si no hacemos o contribuimos a hacer una gestión de los recursos hídricos y de medio ambiente. Y bueno, aquí está lo que pasa con los fenómenos. ¿Qué pasa con el cambio climático? Que pues va a ser a través del agua el principal medio con el que nosotros vamos a resentir los efectos, ¿no? Alguien se preguntaría, oiga, ¿y cómo vamos a empezar a resentir los efectos? Pues va a haber cambios en la regulación del clima, menor recarga de los acuíferos, pérdida de ecosistemas, olas de calor, desertificaciones, sequías y disminución de la humedad en el suelo, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Pues va a incrementar nuestra vulnerabilidad, vamos a ser más vulnerables ante esta amenaza de fenómenos hidrometeorológicos extremos y pues más difícil que alcancemos la seguridad hídrica. Y para hacer una reflexión final sobre este tema de la seguridad, ¿qué podemos nosotros hacer para contribuir a la seguridad hídrica en nuestro país, ¿no? Yo, cuando he platicado con esto con chavos incluso menores que ustedes ya son de 20 años, 21, 19 o más años, pero hay chavos, por ejemplo, de 14, 15, que les hablas de los temas, y a veces ellos dicen, pues es que no se puede hacer nada, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que este país pueda alcanzar la seguridad hídrica? Bueno, podemos hacer mucho, la realidad es que sí podemos empezar por conocer nuestra dirección hídrica, saber cuál es nuestra dirección hídrica, cómo se encuentra, cómo la gestionan, quiénes son los encargados, por ejemplo, en qué cuenca vivimos, sobre qué acuífero estamos, en qué condiciones de sobreexplotación se encuentran, cuál es la principal fuente de abastecimiento con la que nos llega el agua a mi casa, todo eso, ¿no? Podemos empezar por ello. ¿A dónde va a parar el agua una vez que llega a mi casa y que lo desalojo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el nombre del organismo operador de mi ciudad? ¿Qué información publica?
qué planes tienen de crecimiento, qué infraestructura piensan hacer. Creo que es algo que se puede tener, ¿no? Porque al final todos somos parte de una cuenca y todos tenemos que contribuir a alcanzar la seguridad hídrica. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video, lo voy a pausar.